Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta en el último fin de semana del mes de abril. Así de rápido pasa el tiempo. Y bueno, vamos a dedicar este programa en la primera media hora a hablar sobre la economía en nuestro país. Para eso tenemos como invitados a Jaime Durán, viceministro de Presupuesto. Bienvenido y muchas gracias por acudir a la invitación. Muy buenas noches, un saludo cordial a la gentil audiencia del programa Piedra, Papel y Tinta. Y bueno, estamos acá para que podamos conversar de economía. Y está con nosotros también Jorge Greve, economista. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Lucía. Es siempre un agrado estar aquí en este programa y saludo a la teleaudiencia de Piedra, Papel y Tinta. Bueno, hablar de economía significa también, por supuesto, tener datos. Y tengo los datos del Ministerio de Economía, que además son los datos también corroborados por la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, y que dicen que para este año se prevé que Bolivia sobrepase nuevamente el 4.5% de crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto. Por tanto, también se habla ya de un doble aguinaldo. También se prevé que la inflación llegue al 4% aproximadamente y que el déficit fiscal disminuya de 8% al 7%. Esa es una buena noticia. Pero al mismo tiempo se prevé una disminución de la inversión pública. ¿Cómo está la economía? Y según estos datos, estamos muy bien, estamos como en años pasados. Sin embargo, ¿es sustentable? ¿Sobre qué bases tenemos este tipo de crecimiento? Bueno, Lucía, ahí yo creo que es importante que la población conozca que es importante distinguir entre los objetivos de la política económica y los instrumentos que puedan manejarse. Yo soy un crítico en el sentido de que encuentro que varios colegas confunden ambos elementos. Por ejemplo, piensan que el déficit fiscal es un objetivo en sí mismo y no es así. En realidad existe consenso entre los economistas que hay tres objetivos que la política económica debe buscar para el bienestar de la gente. El primero es el crecimiento económico, en el entendido que si hay crecimiento, la gente accede a más bienes y servicios, a más productos. El segundo, la tasa de inflación, en el sentido de que si los precios se mantienen estables, lo que va a ocurrir es que el poder adquisitivo del salario de los ingresos se va a mantener o va a incrementarse. Y el tercero es del desempleo, es decir, que la gente tiene que tener empleo. Si uno revisa los indicadores al respecto, que tú y yo los adelantabas, encontramos lo siguiente. El año 2018 hemos crecido a una tasa del 4.22% que nos sitúa como la economía de mejor desempeño en la región. La inflación ha alcanzado 1,51%, es una de las más bajas de la región, nos muestra una alta estabilidad. Y la tasa de desempleo ha alcanzado un 4.27%, que también está entre las más bajas de la región. Es decir, si uno quiere hacer un balance, incluyendo los datos de los organismos internacionales, que varían por algunas décimas, nos muestra una economía con alto crecimiento, con baja tasa de inflación y con un bajo desempleo. El conjunto de estos elementos hace que el nivel de vida de la población pues se encuentre en niveles expectables. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo coincido en que los indicadores de crecimiento, nivel de precios y desempleo son importantes. Pero creo que estamos en una economía que es interconectada con el entorno vecinal y con la economía global. Y ahí llama la atención lo siguiente. Nos conformamos con un crecimiento que está por debajo del 5%. Y si mantenemos esta tasa durante mucho tiempo, vamos a abrir las brechas de desarrollo con nuestros países vecinos. Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que Chile tiene un producto per cápita que es 6 veces más grande que el boliviano.
Argentina tiene un producto per cápita que es 4 veces más grande que el nuestro, y el Brasil un producto que es ligeramente menos de 4. Por lo tanto, cada 1% de crecimiento en cada uno de estos países significa un aumento de disponibilidad de recursos para gastos de consumo, para el nivel de vida de la gente, muy diferente. Bolivia con 1% crece en producto por habitante, sí, crece $25. Chile 149, Argentina 105, Brasil 108, Perú 61 y Paraguay 53. Por lo tanto, a la hora de compararnos con los países vecinos deberíamos tomar en cuenta que nuestros puntos de partida son muy desiguales y que uno de los objetivos de la política de desarrollo a mediano plazo tiene que ser cerrar las brechas para evitar la fuga de personas, porque incorporamos como una variable positiva las remesas de los trabajadores en los países vecinos. Pero la pregunta es ¿por qué se van? Y se van porque tienen mejores condiciones de empleo, de políticas sociales en los países vecinos. Quiere decir que para evitar que salga la gente del país tenemos que acercar nuestros niveles de desarrollo, y eso requiere una estrategia de mediano plazo que es algo bastante distinto que los objetivos de gestión de corto plazo. Otro asunto que sí es preocupante. A ver. Esta mañana se han publicado las cifras del año 2018 en crecimiento, sí, 4.22, pero el doble aguinaldo se paga después del 4.5. Entonces, aquí tenemos una cosa: si se es pulcro y correcto en esta materia, no se debió pagar el doble aguinaldo del 2018, porque en 3 años no hemos superado el 4.5%. Hay una modalidad de cálculo, porque se toma en cuenta el nivel de crecimiento al mes de septiembre, y el mes de septiembre del año pasado daba con un poquito de empuje el suficiente para el doble aguinaldo. Bajo esas circunstancias, no se debería recargar a la economía nacional en este año un doble aguinaldo. Debería hacerse una suerte de compensación para decir, bueno, fue un regalito un poco adicionado del año pasado, y en este caso no podemos seguir creando problemas en la creación de empleo decente, que es una de las limitaciones que tenemos con el pago del doble aguinaldo. El doble aguinaldo distribuido uniformemente a todos los trabajadores del país, creo que es injusto con los que crecen más y beneficia injustamente a los que han crecido menos o son una carga fiscal para el resto del país, que es el caso de los empleos públicos. Entonces, esa es la discusión en la cual deberíamos entrar. No solamente mirar las cifras del corto plazo, que tienen siempre un alto contenido de propaganda y de tratar de mandar mensajes positivos a la gente, lo cual hacen todos los gobiernos. Eso no es privilegio aquí del nuestro en este tiempo. Pero yo creo que es necesario mirar el desarrollo a largo plazo. Y ahí tenemos problemas serios. La informalidad, la falta de empuje a la productividad y nuestra paulatina desconexión de los mecanismos de integración en América del Sur. Ha tocado 2 temas a los que quisiera que les hagamos alguna aclaración o un comentario suyo. Por ejemplo, ¿hay alguna política para restar esa brecha que existe de crecimiento de la que nos hablaba don Ronald Greve? ¿Y qué pasa con este cálculo que se ha hecho sobre el doble aguinaldo el año pasado? Bueno, yo lo que creo es que Horst tiene que revisar sus cifras, y en mi opinión no es correcto confundir variables reales con variables nominales, ¿no? A ver, para que situemos bien el debate, ¿no?
Las variables nominales toman en cuenta los precios y los datos son muy contundentes al respecto, ¿no? El año 2005, el tamaño del Producto Interno Bruto nominal boliviano alcanzaba a 9.574 millones de dólares. Para el año 2018 alcanza 40.885 millones de dólares. En realidad, ahí no hay que ser un genio para darse cuenta que el Producto Interno Bruto se ha cuadruplicado. Veamos algunos otros PIB que no es ningún secreto. Chile, el año 2005, tenía 123.262 millones de dólares en términos de PIB. Para el año 2018 ha alcanzado evidentemente a 299.000 millones de dólares. Es decir, básicamente se ha multiplicado por alrededor de 2.7. Pero eso es una tasa menor a la que podemos encontrar en el caso boliviano. Argentina, bueno, está bien, aquí estoy haciendo todos los cálculos en dólares, ¿no? Argentina, teníamos 198.728 millones de dólares, 2018 tiene 475.000 millones de dólares, es decir, se ha multiplicado por 2. Y si encontramos así y vamos viendo cada uno de los países, uno va a notar que el país que ha aumentado su Producto Interno Bruto nominal de forma más acelerada ha sido precisamente Bolivia. Esa es la razón por la que estamos acelerando las brechas, esa es la razón por la que estamos teniendo resultados tan contundentes. Y vamos a dar otro dato que también es muy importante que conozca la población. El año 2005 la pobreza extrema afectaba al 38,5% de la población en términos extremos. Creo que por entonces Jorge era ministro del presidente Mesa, ¿no? El año 2018 estamos hablando de un 15% de extrema pobreza. Es decir, en estos años hemos sacado a 2 millones de personas de la pobreza extrema y hemos incluido a más de 3 millones de personas en la clase media. Es decir, Bolivia no solo ha crecido en términos económicos, sino es que ha generado un proceso de inclusión que nos hace mostrar que el desempeño de la economía, no solo en términos macroeconómicos, sino en términos de lo que llega a la gente, ha sido altamente positivo. Ahora bien, otro tema que también sorprende, porque reitero, los economistas tenemos que conocer cómo es que funciona la economía. La medición del segundo aguinaldo es totalmente diferente a la medición anual que hacemos los economistas. El dato del 4.22% se refiere a la tasa de crecimiento entre enero y diciembre de la gestión 2018. Para el cálculo del segundo aguinaldo, conforme lo establece el Decreto Supremo 1802, establece que tiene que realizarse entre julio de la anterior gestión y junio de la gestión en curso. Entonces, en ese criterio, lo que ha ocurrido es que el año 2018, midiendo de esa manera, hemos superado el 4,5%. Ahora, ¿cuál es la razón? La razón tampoco hay que ser un genio para darse cuenta cómo funciona. Lo que ha pasado es que en el último trimestre hemos tenido una caída en las nominaciones, es decir, en la demanda de gas de Argentina y Brasil. Tampoco es un secreto la razón. Lo que pasa es que Argentina está pasando problemas muy serios respecto a su economía y por lo tanto ha bajado su demanda de gas. Eso ha hecho que, y tal como lo ha expuesto nuestro director del INE, el año pasado hemos tenido un decremento en la producción o en términos de lo que significa el aporte al Producto Interno Bruto del sector hidrocarburos del 7%. Bueno, yo creo que no hay duda que ha habido una época en la cual hemos dispuesto de recursos extraordinarios, pero no por nuestro propio esfuerzo, sino por los precios internacionales de nuestras exportaciones. Eso, más las remesas, más los bonos, han significado efectivamente una política social que ha mejorado las condiciones de la gente de los estratos menos favorecidos del país. El riesgo que se presenta ahora es con esta tendencia declinante que tiene la tasa de crecimiento anual de la economía boliviana, vuelvan a aparecer problemas que jalen de nuevo hacia abajo a muchos sectores de reciente incorporación a eso que se llama sectores de clase media. No son de clase media, son vulnerables. Y su situación se podría consolidar únicamente si tienen empleo decente. Mientras no se crea empleo decente para esta gente, entonces están sujetos a la redistribución prematura desde arriba de recursos monetarios que
les alivian en sus condiciones de privaciones y en su precariedad, pero no les garantizan un futuro adecuado. El gasto social boliviano en educación y salud está bien en términos de un porcentaje, pero la calidad tanto de los servicios de salud como de los servicios de educación deja mucho que desear. Y deja mucho que desear en la comparación con nuestros vecinos. Bueno, adelante, por favor, viceministro. Yo pienso que hay que decir la figura completa, ¿no? En realidad es innegable que desde el año 2003, por si acaso, no es que desde el año 2006 han empezado los precios, no, han empezado desde el año 2003. Es decir, durante la administración de Mesa hemos tenido precios crecientes en términos al menos de lo que significa el petróleo. Hemos llegado a un año, por ejemplo, como el 2014, donde los precios del petróleo estaban por encima de los $100. Primer elemento que yo creo que hay que poner en el tapete es que gracias a la nacionalización de los hidrocarburos es que en estos 13 años, es entre el 2006 y el año 2018, el país ha tenido ingresos por 37.478 millones, casi 38.000 millones de dólares que han ingresado a las arcas del Estado para lo que significa el tema de la nacionalización y que ha beneficiado a universidades, a municipios, a gobernaciones. Primer elemento que es central, que creo que hay que ponerlo y hay que enfatizarlo. Segundo, es importante destacar que en el caso boliviano estos recursos han permitido la diversificación de la economía boliviana. Un dato que, por ejemplo, ha mostrado precisamente el Instituto Nacional de Estadística en este informe que nos ha hecho respecto a la tasa de crecimiento de 2018, nos muestra un aspecto que es por demás relevante porque nos muestra cuál es la composición o el formato en el cual está trabajando la industria boliviana. La industria manufacturera el año 2018 crece al 5.52%, mientras hidrocarburos decrece al menos 7%. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que hay un cambio en la composición del aparato productivo boliviano. Eso es lo que explica por qué tantos economistas se han equivocado al caracterizar la economía boliviana. Todos pensaban, todos estos economistas, que el año 2014, el año 2015, frente a la caída de los precios de las materias primas, el país se iba a derrumbar. Ese era su diagnóstico y además están los recortes de prensa, están las entrevistas, todos han coincidido los economistas neoliberales que eso iba a pasar. Sin embargo, 2014, 15, 16, 17, 18, Bolivia tiene la más alta tasa de crecimiento de la región. ¿Cuál es la razón? Lo que pasa es que hemos diversificado la economía y ahí yo saludo que Horst reconozca una cuestión que en mi opinión es central, el tema de la equidad. Es decir, ya no podemos ahora pensar en la administración de una economía si no generamos equidad, si no generamos incrementos salariales, si no se generan las condiciones para la reducción de la pobreza. Ahora, la verdad, yo no comparto el hecho de que solo tengamos una mirada respecto al mundo del trabajo. En realidad, las grandes tendencias mundiales están viendo que producto de la automatización, producto de la irrupción de la cuarta revolución industrial ligada al Internet, a los procesos de automatización, las formas clásicas de trabajo están desapareciendo. Es una tendencia mundial. Y en ese sentido, por ejemplo, el cuentapropismo, el tema de las microempresas, etcétera, no hay que satanizarlas, son formas de generación de empleo que se han visto altamente beneficiadas en estos 13 años. Tengo un cuestionamiento. Y es que hablamos de la deuda y que la deuda externa está creciendo y que, bueno, todos estos beneficios económicos también están sustentados justamente por el endeudamiento que tenemos. Tenemos actualmente una deuda de 10.000 millones de dólares. Digamos que no sé si ya podemos hablar de que nos estamos endeudando demasiado. ¿Y hasta dónde podemos llegar sin que entremos en una curva peligrosa? Bueno, si me permites responder bien corto, la gente me va a entender. Es como cuando a cualquier persona le preguntan, le dicen, debes 500 bolivianos. ¿Es alto o bajo? La respuesta inmediata que te va a dar la gente es depende. Claro, si gano depende de cuánto tengo en el bolsillo. ¿Cuánto mi ingreso? Si mi ingreso es 2.000 bolivianos es alto, pero si mi ingreso es 10.000 bolivianos es bajo, igualitos en los países. Actualmente la deuda externa es alrededor de 10.000 millones de dólares, pero representa el 23% del producto.
El año 2005 estaba alrededor de los 5.000 millones de dólares y representaba el 54% del producto. Los indicadores más exigentes de los organismos internacionales, para la Unión Europea por si acaso, sitúan entre el 50 y el 40% los límites a partir de los cuales una deuda puede generar problemas. Si uno mira en el vecindario, tenemos a Argentina con más del 80% y cuando está en problemas, pero nosotros estamos lejos de ese tema. Ahora, ¿por qué razón? Porque la deuda que nosotros tenemos se invierte en el sector productivo, no nos prestamos para el gasto corriente, ¿no es cierto? Sin ánimo de ser ofensivo, pero teníamos un presidente en el año 2004 que explicaba ante las cámaras de televisión que necesitaba la deuda para pagar salarios, y lo decía con una crudeza terrible, ¿no es cierto? En cambio ahora nuestro gasto corriente está cubierto, tenemos superávit corriente, pero la deuda la estamos utilizando para aumentar la capacidad productiva del país. Yo creo que hay que matizar un poquito, porque la deuda era de menos de 4.000 millones de dólares, era 3.837 en 2011 y ahora está en 10.177. Quiere decir que ha subido en más de 3 veces la deuda, y ahí tenemos una incertidumbre. Si uno analiza la prensa, que es la única información con la cual contamos, la China contabiliza una deuda de parte de Bolivia hacia ellos muy superior a la que está contabilizada en nuestras cuentas de deuda externa. Entonces, esos 10.000 millones de dólares habría que ver si es que contienen o no contienen el total de la deuda de la China, que tiene en la contabilidad el agregado apenas menos de 1.000 millones de dólares. Y la China está hablando que le debemos 7.000 millones. Entonces, creo que la deuda externa es un problema. Pero, obviamente, ha habido una búsqueda de endeudar al país, o de recurrir al endeudamiento externo por la caída de las reservas. El año 2014 las reservas eran 15.122 millones de dólares. El año 2018 son 8.964 millones de dólares, lo cual quiere decir que han caído prácticamente en un 40% las reservas. Y para evitar que sigan cayendo se ha tenido que emitir bonos, y se han emitido bonos que afortunadamente el país ha regresado a los mercados de capital, pero indudablemente aquí lo que preocupan son las tendencias. No tanto las cifras absolutas como las tendencias. Las reservas eran 45% del producto en 1914 y son ahora 20% del producto en 2018. Todavía son excepcionales en la comparación internacional, etcétera, etcétera, y en ese sentido podríamos decir estamos medio satisfechos. Estamos bien, pero vamos mal. El 2016 el ministro Arce decía que ante la caída de los precios de las materias primas, lo que quedaba era aumentar la inversión. Pero estamos viendo que más bien para este año cae la inversión de 7.285 millones de dólares a 6.510 millones de dólares. Bueno, ahí lo que creo que en general hay que comparar es lo que efectivamente se ha ejecutado versus lo que vamos ejecutando a lo largo de la gestión. Y ahí vamos a notar que en realidad la inversión pública ha sido creciente. Si la memoria no me falla, en el 2018 hemos ejecutado 4.700 millones de dólares. Este año estamos programando solo como sector público 5.300 millones de dólares. Pero quisiera hacer un apunte respecto a las reservas, ¿no? Fíjense ustedes, a ver, ¿qué nos decía la oposición? Varios líderes de opinión, ¿no es cierto? Estábamos con unas reservas internacionales de alrededor de 7.900 millones de dólares y ellos veían que esa era una tendencia en términos de lo que dice Horst, en las cuales iban a crecer. Pero, oh sorpresa, la anterior semana las reservas internacionales suben a 8.400 millones de dólares. Eso es 6,7% más grande que el último registro. ¿Esto qué nos está mostrando? Es importante distinguir que las reservas internacionales no son un instrumento de política, son un resultado del comercio internacional que tenemos, y eso puede variar en el tiempo. En mi opinión, lo que yo creo que es que el error que muchas veces se comete
es confundir lo que uno desea que pase con la economía con lo que efectivamente está pasando. Eso le pasa al gobierno. Bueno, en general yo creo que más bien le pasa a la oposición, porque todos estos años, Jorge, no me vas a dejar mentir, estos 13 años se han vivido anunciando la crisis económica. Han dicho crisis, crisis, crisis viene. Y se han equivocado todos los años. Nosotros con mucha contundencia decimos, nos va a ir bien, nos está yendo bien, y por lo tanto creemos que la economía está funcionando. Les agradezco muchísimo. Ya me anuncian que tenemos que terminar el programa. Sí, estábamos comenzando. Bueno, pero terminamos con esto de que la economía está bien. Bueno, que así sea, ¿no? Que tengan un lindo fin de semana, pero volvemos dentro de un momentito. Así que no se ha terminado el programa, sí este espacio. Muchas gracias, dentro de un momentito nada más.